Bueno, el día de ayer revisamos lo que se conoce como la ley de Faraday. Es un tema que, pues en principio ustedes ya conocen de su curso de electricidad y magnetismo. Bueno, básicamente lo que estamos aquí comentando en esta ley de Faraday, o incluso también conocida como ley de inducción, es justamente eso, que cuando tenemos un campo magnético que se acerca o se aleja de una espira, sobre esta espira se induce una corriente. Esta corriente va a tener una dirección específica, la cual produce un campo magnético, o sea, tenemos un campo magnético en la espira que se va a oponer siempre al cambio que está produciendo ese propio campo. Entonces, si tenemos un imán acercándose a la espira, lo que tenemos es una corriente que genera un campo magnético tal que se opone a que, digamos, siga entrando más líneas de campo magnético provenientes del imán. Por el contrario, si nosotros alejamos el imán del interior de esa espira, la corriente cambia de dirección y por lo tanto el campo magnético que está produciendo también lo hace, de manera que ahora el campo magnético estaría dirigido en esta dirección, una vez más oponiéndose al hecho de que existan menos líneas de campo atravesando la espira. Bueno, esto se puede escribir de esta manera. La FEM inducida es igual a menos el cambio de las líneas de campo magnético que atraviesan la superficie o el área que delimita la espira. En otras palabras, estamos hablando de el flujo de campo magnético que atraviesa la espira. Bueno, esta expresión es generalmente la que solemos ver en los textos de electricidad y magnetismo sobre la ley de inducción de Faraday. Pero nosotros aquí, lo que hicimos la clase pasada, fue utilizar el teorema de Stokes para reescribir esta expresión, de manera que obtenemos esta cadena de igualdades que si tomamos simplemente o nos quedamos con la parte izquierda y derecha, llegamos a este resultado. Aquí aplicamos la ley de Stokes y aquí simplemente reescribimos lo que es el flujo de campo magnético a través de una superficie que no es cerrada. Aplicando la derivada bajo el signo de integral, tenemos esta derivada parcial de esta función vectorial y finalmente obtenemos eso que tenemos aquí. Esto entonces es la versión diferencial de la ley de inducción de Faraday. Y lo que nos estaría diciendo es que cuando tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo, este campo magnético variable va a generar un campo eléctrico, pero un campo eléctrico que se va a cerrar sobre sí mismo. Por esa razón, el rotacional de este campo eléctrico no es cero. Y esa es una característica importante a recordar, porque, como vemos, el campo eléctrico generado por este campo magnético que varía en el tiempo no sigue el mismo patrón como si se tratase de una carga eléctrica. Una carga eléctrica, habíamos comentado, con la ley de Gauss, que lo que hace es, si es una carga eléctrica positiva, las líneas de campo eléctrico salen o las dibujamos como saliendo de la carga eléctrica positiva. Si se trata de una carga eléctrica negativa, las líneas de campo eléctrico se dibujan yendo hacia donde está la carga negativa. Pero como vemos, en este caso no está sucediendo eso. Las líneas de campo eléctrico podemos pensarlo como formando círculos concéntricos. Así que bueno, ese es un detalle importantísimo que hay que recordar dada esta expresión. Bien, pues eso es lo que comentamos la clase pasada y lo podemos resumir de esta manera. La ecuación última que vimos la clase de ayer
es, como mencionaba, la forma diferencial de la ley de inducción de Faraday, y nos está diciendo que un campo magnético que cambie en el tiempo generará un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una nueva manera de generar un campo eléctrico. Entonces, bueno, pues pareciera que está completa la historia, porque si notamos, comenzamos hablando de la ley de Gauss aplicada a un campo eléctrico y a un campo magnético, a una carga eléctrica y a un imán, por ejemplo. Y em, esos fenómenos se explican perfectamente de forma separada. Es decir, cuando hablamos de la ley de Gauss en aquel momento, por ejemplo, para hablar del campo magnético, no tuvimos que recurrir al campo eléctrico o a las cargas eléctricas. Y viceversa, para hablar del imán, no tuvimos que hablar o recurrir a las cargas eléctricas. Entonces ahí todo bien, cada uno por su lado. Sin embargo, lo que estamos viendo con la ley de Faraday es que si tenemos un campo magnético que está cambiando en el tiempo, podemos generar en esa región donde tenemos ese campo magnético cambiante un campo eléctrico. Entonces es algo que le llamó la atención a Maxwell. Tener un campo eléctrico genera, perdón, tener un campo magnético que varía en el tiempo genera un campo eléctrico. Y surgió la pregunta, ¿la idea opuesta también será cierta? Es decir, a partir de un campo eléctrico, eh, podríamos, a ver, déjenme ponerlo aquí en contexto. Lo que me refiero es lo siguiente. Ok, esta ecuación nos está estableciendo una conexión entre un campo eléctrico, ese fenómeno que observamos en los imanes, con un campo eléctrico, el fenómeno que observamos con cargas eléctricas. Entonces, Maxwell se preguntó, ¿la idea eh, equivalente será válida? Es decir, ¿algo de este estilo se podrá realizar? Si tenemos un campo eléctrico, ¿podemos generar ahora un campo magnético? Y bueno, la respuesta no es tan obvia como uno pensaría, y la manera en que Maxwell dio con la respuesta fue plantearse la siguiente situación, que seguramente no les va a causar ninguna novedad. Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a retomar la ley de Ampère y vamos a aplicar la idea de la ley de Ampère a un capacitor de placas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, un capacitor de placas paralelas es un elemento eléctrico que para ustedes ya no es novedoso. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso que tenemos aquí. Vamos a calcular la circulación del campo magnético producido por una corriente eléctrica en un circuito que tiene un capacitor. Entonces, bueno, lo que tenemos es lo siguiente. La corriente eléctrica está fluyendo. Aquí tenemos el capacitor. Y pues el capacitor está cargado de tal manera que, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos carga positiva, del lado derecho tenemos carga negativa. Entonces, sabemos, incluso por la ley de Gauss, que se establece aquí un campo eléctrico. Un campo eléctrico en esta dirección justamente, porque va de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, bueno, hasta ahí nada distinto a lo que conocemos. Bueno, para aplicar la ley de Ampère, recordemos que lo que tenemos que hacer es imaginarnos una trayectoria cerrada.
que encierre la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, en esta figura, consideren que esta curva azul que se muestra aquí está justamente indicándonos esa trayectoria cerrada. Esa es la curva C que nos pide la ley de Ampère. Pero también recordemos que la ley de Ampère, esta circulación, se determina también utilizando una superficie que está delimitada por esa trayectoria C. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos considerar el cálculo tomando como superficie esta región que tenemos aquí, que como ven está perfectamente encerrada por la trayectoria C. ¿De acuerdo? Entonces lo que estaríamos haciendo es algo como esto. Vean, la circulación del campo magnético producida por esta corriente eléctrica se calcula mediante nuestra ley de Ampère. Ahora, esta corriente eléctrica la podemos expresar, recordemos, en términos de la llamada densidad de corriente, el vector J. Pero al hacer eso, tenemos que hacer esta integral en una superficie. Entonces, lo que les mencionaba es, vamos a calcular esta integral utilizando la superficie A1, esta región que está aquí encerrada por la superficie, perdón, la trayectoria C. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguna pregunta? ¿O tenemos alguna pregunta? Bien, entonces, ya que tenemos considerada esta superficie como nuestra área de trabajo, podemos también hacer lo siguiente, considerar otra superficie, no necesariamente esta. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, recordemos lo que nos dice la ley de Ampère o incluso el teorema de Stokes. Cuando hicimos este cambio entre el P.dl y el rotacional del campo magnético, dijimos, ok, vamos a escoger o tomar una superficie S que tenga como borde la trayectoria C. Pero nunca especificamos qué forma o cómo se tiene que construir esa superficie S. Es más, hasta les puse el ejemplo de que podría ser, por ejemplo, el borde de una bolsa, esa es la trayectoria C, y todo lo que está por debajo es la superficie S. Entonces, nuestra área de integración puede ser bien la superficie de una bolsa, o bien, si esa es la trayectoria C, puede ser la tapa. También esta superficie es válida. ¿Por qué? Porque cualquiera de las que ustedes escojan, cualquiera de estas dos, tiene como borde la curva C. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Así que, bueno, teniendo esto en cuenta, podemos hacer la siguiente consideración. Puede venir alguien más y decir lo siguiente. Bueno, voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo aquí, pero no me gusta esta superficie A1 que has escogido.
Yo voy a escoger una mucho más grande que pase o que cubra esta primera placa del capacitor. Entonces estaríamos considerando esta área A2. ¿De acuerdo? Esta área A2 es válida también como A1, porque también tiene como borde la curva C. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre esta segunda idea. El comentario es como ver una bolsa de forma horizontal. Mm, Creo que la manera más clara de entender lo que está sucediendo aquí es considerar este juego que, que a veces venden en la calle, que es el de una burbuja, sí, para hacer burbujas con jabón. Entonces, piensen en esa situación. Toman ese aro de ese juguete, lo meten en el líquido que tiene jabón y si ustedes sacan ese aro, puede que se esté formando una membrana jabonosa, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento piensen que esta curva C que estamos aquí hablando es justamente el borde de este aro. Y la primera superficie A1 que estamos considerando es justo la que se forma cuando en este aro tenemos esa membrana de jabón. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con este juguete? Se sopla y eso hace que se forme una burbuja, ¿de acuerdo? Esta burbuja que se está generando es nuestra superficie A2. Y tanto la que teníamos al inicio, cuando se sacó el aro de la solución jabonosa, y la que se está obteniendo al soplar a través de este aro, ambas, pensándolo en el teorema de Stokes, son perfectamente válidas para hacer el cálculo, porque ambas tienen tienen en común la misma trayectoria C, que en este caso sería el aro. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando aquí. Para aplicar la ley de Ampère, tenemos dos posibilidades, como aquí estamos ilustrando. Podremos tener incluso más, pero me quiero concentrar en estas dos. La primera es considerar la superficie A1, la membrana jabonosa que les mencionaba, justo en esta parte de color café. Y la siguiente superficie que también es válida para hacer el cálculo en la ley de Ampère, es esta otra que podríamos pensar que se obtiene al soplar a través de este aro y hacer que aquí se forme una burbuja, ¿no? Una superficie de jabón. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, como ambas superficies son válidas,
para la ley de Ampère, surge un problema muy importante. Nótese lo siguiente. En la ley de Ampère nos dicen, ok, la circulación de campo magnético es igual o proporcional en todo caso a la corriente encerrada. Ok, si observamos la superficie A1, esta que está aquí, ustedes pueden ver que hay una corriente eléctrica neta encerrada. Aquí está. Es esa línea amarilla que está atravesando la superficie A1. Así que aquí tenemos una corriente eléctrica que no es cero. Repito, utilizando A1. Esta superficie. Pero si hacemos el cálculo utilizando A2, pueden ver que en esta región no hay corriente eléctrica. O sea, de hecho, estamos hablando aquí dentro del capacitor. Ahí no hay carga eléctrica, no tenemos el hilo conductor atravesando el capacitor. Entonces, en esta región tenemos una corriente eléctrica igual a cero. Entonces, si lo notan, ha aparecido una contradicción. Porque por un lado, estamos diciendo, ok, si utilizo A1, tengo corriente eléctrica. Si utilizo una corriente eléctrica encerrada. Si utilizo A2, no tengo una corriente eléctrica neta encerrada. Es como si tuviésemos un 1 igual a 0. Por un lado tengo nada y por otro lado tengo algo distinto de 0. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegamos a esto? Uno podría pensar, no, es que el error está en la superficie A2. Esa superficie A2 no es válida. Y eso no es cierto. Como les mencionaba, en el teorema de Stokes, el requisito que se pide es que la superficie que se escoja para hacer el cálculo tiene que tener como borde la trayectoria C. Así que la superficie A2, la de color rojo, es tan válida como la de color café. ¿Queda clara entonces la situación que estamos encontrando aquí? Ahora bien, entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? ¿Cómo podemos mm, hacer, o bien, que todo el resultado dé cero, o que todo el resultado aquí sea distinto de cero? Se tiene que cumplir alguna de esas dos situaciones. O tenemos un cero, o no tenemos un cero. Pero no, las dos cosas no se pueden obtener al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí es donde entra la creatividad de Maxwell. Y entonces lo que él hace para resolver esta aparente contradicción es decir, ok, la ley de Ampère, como la conocemos, está incompleta. Le falta un término. Aquí está. Esta. Esta ley de Ampère está incompleta. Y entonces lo que hace Maxwell es agregar un término adicional.
para intentar arreglar esto que estamos encontrando con el tema del capacitor. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese término que él propone? Bueno, para ello vamos a considerar lo siguiente. Él dice esto. Tengo una corriente encerrada, digamos, la que queda perfectamente encapsulada por el área A1. Entonces, esta es válida para el área A1. Le voy a sumar un término extra, una corriente nueva. Esta corriente nueva es la que es válida si utilizo mi área A2. ¿De acuerdo? A esta corriente se le conoce como de desplazamiento. A este término extra que él agrega a la ley de Ampère. O en la forma diferencial, él agrega este término que es una densidad de corriente de desplazamiento. ¿De acuerdo? Así que vamos a decirlo de esta manera. Si utilizo el área A1, esa es la corriente que me da un resultado no cero. Y si utilizo la superficie A2, entonces ese es el término que ya que lo estoy agregando, me va a dar un valor tampoco cero. Y entonces ya se resuelve todo. Porque no importa si hago el cálculo con el área A1 o con el área A2, gracias a este término ya no voy a tener un cero como el que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que él hace. Toma en cuenta este término adicional. Pero ahora, una pregunta válida. Bueno, ¿y ese término, o sea, qué nos está diciendo? ¿Cómo, con qué está relacionado? Porque, bueno, ya se resolvió esa contradicción. Pero este término extra, pues, ¿cómo se calcula? ¿Con qué lo podemos vincular de cosas que ya sepamos? Porque, pues sí, mágicamente lo podemos poner ahí, pero ¿qué información podemos obtener de ese término extra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Eh, no sé si ustedes lo llegaron a ver en su curso de electricidad y magnetismo. Pero bueno, la idea para entender la ecuación de continuidad es bastante simple y vamos a repasarla. Al hacerlo, vamos a encontrar justamente bueno, estaremos conociendo qué forma tiene esta densidad de corriente de desplazamiento. Porque en este momento la incluimos nada más, como les mencioné, para resolver el problema de esa contradicción, pero no hemos dicho con qué se relaciona. Entonces, bueno, vamos a ocupar la ecuación de continuidad para saber exactamente o explícitamente qué es la corriente de desplazamiento. Entonces, consideren la siguiente situación. Imaginemos que tenemos una burbuja, ¿de acuerdo? Una superficie que aquí está marcada en color rojo. Y esta superficie es una cápsula, una burbuja, que tiene en su interior una determinada cantidad de carga eléctrica. Entonces, nosotros podemos calcular la densidad volumétrica de carga en el volumen que está siendo encapsulado por esta superficie S. ¿De acuerdo? Así que, pues hacemos el cálculo que les había mostrado anteriormente, ¿no? Que es la densidad volumétrica de carga es cuánta carga hay por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, ahora, esta carga eléctrica puede no ser constante en el tiempo. Es decir, imaginen que
y como ahora son las 8:03 de la mañana, van y ustedes miden la cantidad de carga eléctrica que hay en este momento en esa burbuja, en esa cápsula. Y miden, por ejemplo, 10 coulombs de carga. No importa si es carga positiva o negativa, solamente me interesa el módulo o el valor absoluto. Entonces son 10 coulombs de carga. Entonces pasan unos minutos, regresan unos 10 minutos después y miden nuevamente en esta superficie y en este volumen que está encapsulado la cantidad de carga. Y entonces encuentran que la cantidad de carga ahora es de, vamos a pensar en otro número, 5 coulombs. ¿De acuerdo? Entonces pasamos de que hace 15 minutos teníamos 10 coulombs y tiempo después tenemos 5 coulombs. ¿Qué explicación podríamos dar a eso? ¿Cómo podrían ustedes explicar que de un tiempo a otro tienen menor cantidad de carga eléctrica? Pues bien, para explicar ese déficit que estamos observando en la carga eléctrica que está contenida en esta burbuja, lo que tenemos que entender es que debe de estar fluyendo carga eléctrica. Entonces, mágicamente, la carga eléctrica no puede desaparecer. Si tenemos 10 coulombs al inicio, esa carga eléctrica, si pensamos en 10 objetos, todos ellos cargados de manera positiva, esos objetos no pueden simplemente esfumarse, desaparecer de esta cápsula. Entonces, lo que debe de estar pasando es que esos 5 coulombs que nos están haciendo falta salieron
de esta cápsula, salieron de la burbuja que habíamos establecido. Es decir, entonces, que tenemos lo siguiente. Si tenemos que una densidad de carga está cambiando en el tiempo, entonces a ese volumen que hemos definido, o bien le está entrando una corriente eléctrica o está saliendo una corriente eléctrica. Hay flujo de cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede escribir a manera de una ecuación de esta forma. Aquí tenemos. Aquí está la densidad de carga en todo el volumen. Esta región, esta zona de color azul. Y está cambiando en el tiempo. Está variando en el tiempo. En este caso estaría disminuyendo, como vemos aquí. Entonces, para que esto esté disminuyendo, tiene que estar, se tiene que establecer una densidad de corriente que esté atravesando esta superficie. Esta corriente es la que se está llevando esa carga eléctrica. Bien, entonces si nosotros aquí hacemos lo siguiente, derivamos bajo el signo de integral, entonces la derivada entra al integrando, pero pasa a una derivada parcial, como tenemos aquí. Y esta expresión, vean que se parece esencialmente a un flujo. Entonces podemos utilizar el teorema de la divergencia para cambiar esta expresión, que es una integral de superficie, por una integral en un volumen. Justo lo que tenemos aquí. Entonces podemos ver que este volumen sobre el cual estamos integrando en este término de color azul es exactamente igual al volumen que estamos aquí escribiendo en color verde. Entonces, para que esta igualdad sea cierta, sea válida, lo que tiene que ocurrir es que lo que estamos integrando en cada una de ellas tiene que ser igual. Y llegamos entonces a ese resultado. La divergencia de esta densidad de corriente que está atravesando la superficie o la cápsula que habíamos comentado, más la variación de la densidad de carga en el tiempo, tiene que ser cero. Esto entonces nos está diciendo algo muy importante. Eso se conoce como la ecuación de continuidad. Y este resultado nos está diciendo, a manera de fórmula, que la carga eléctrica no se va a crear ni se va a destruir de manera espontánea. Ni tampoco que una carga positiva se transforma de manera automática en una carga negativa. O sea, no hay un proceso así donde no haya alguna interferencia extra en el que una carga positiva pase a ser una carga negativa, así sin más. En todo caso, lo que debe de estar pasando es que si observamos una modificación en la carga eléctrica neta en un volumen, es porque se le está añadiendo o se le está quitando carga. Es la única manera en que podemos explicar esas modificaciones en la carga eléctrica que observemos. O le estamos añadiendo o le estamos extrayendo carga. Es decir, estamos estableciendo una corriente eléctrica que está atravesando esa superficie. Bien, preguntas o comentarios sobre ese resultado.
Ok, la ecuación de continuidad recordó a un tema, por lo general se ven fluidos. Sí, de hecho, también en el tema de fluidos se tiene una ecuación de continuidad que matemáticamente, si no mal recuerdo, tiene la misma estructura. Y pues tiene la misma idea. Si nosotros tenemos una masa de fluido en una determinada región del espacio y vemos que esta masa cambia en el tiempo, lo que tiene que estar pasando ahí es que hay una corriente de masa que está fluyendo. Entonces tenemos eh, un fluido en movimiento y bueno, pues algo similar de lo que tenemos aquí, ¿no? Esa masa no se crea ni se destruye. Lo que está pasando es que se está moviendo en la región, en lo que nosotros hemos delimitado, tiene que establecerse un flujo, como en este caso de carga eléctrica, o en el caso de fluidos, de una masa de fluido que esté atravesando esa superficie o ese volumen previamente definido. Entonces aquí podemos concluir, como tenemos, que la carga no se crea ni se destruye. Y en el tema de fluidos, la materia no se crea ni se destruye. Digamos que sería como el análogo. Bueno, entonces, vean, hemos encontrado una relación que existe entre una densidad de corriente y una densidad de carga que cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta relación, nos lo establece en la ecuación de continuidad. Entonces, podemos aplicar este resultado que tenemos, a la ley de Ampère modificada por Maxwell. Pero aquí tenemos esta corriente que no sabemos de dónde proviene. Él la propone, arregla las cosas, y entonces lo que vamos a intentar ahora es dar con la forma explícita que él propone. Bueno, entonces nuestro trabajo es ahora trabajar esta parte. Y nos vamos a auxiliar de este resultado. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo logramos conectar ambos puntos? Bueno, tenemos esto, nótese. Vamos a tomar la ley de Ampère modificada por Maxwell y vamos a calcularle la divergencia a la expresión, a esa ley de Ampère. ¿De acuerdo? Entonces, vean, tomamos la divergencia tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuánto vale la divergencia de un rotacional? Recuerden, el rotacional da como resultado información acerca de si el campo vectorial en cuestión es capaz de inducir rotaciones alrededor de un punto. Y la divergencia nos dice si el campo en cuestión es capaz de diverger. Entonces, piénselo de esta manera. Si tenemos un campo cuyo rotacional no es cero, es decir, es capaz de inducir rotaciones, ¿también será capaz de diverger?
Si tenemos al campo dando vueltas alrededor de un punto y calculamos esta divergencia que nos dice si ese campo es capaz de salir, ¿no? Recuérdenlo, que sea divergente quiere decir que lo dibujemos, que seamos capaces de dibujarlo así, saliendo, por ejemplo, de ese punto. Y eso es lo que podríamos hacer aquí con este campo, que está rotando tal cual. ¿Ok? En efecto, como nos comentan en el chat, no se puede. O sea, no puede un campo que tiene rotacional distinto de cero ser divergente. Entonces, esta operación, así sin hacer el cálculo, sin que ustedes hagan el cálculo explícito, como lo harían en su curso de cálculo vectorial, va a dar cero. Por eso que les acabo de comentar. Entonces, si tenemos un campo que está rotando, o sea, cuyo rotacional no es cero, entonces no puede diverger. Su divergencia tiene que ser cero. ¿Por qué? Ni va hacia afuera, pero tampoco va hacia adentro. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí rápidamente podemos, como les comento, dar con que ese resultado es cero. Bueno, y del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, pues aplicamos la divergencia, ¿no? La divergencia es una operación similar al producto punto, en el sentido de que es una operación distributiva. Entonces, vean, aquí nabla punto se distribuye y actúa sobre J y actúa sobre JD, esta corriente de desplazamiento. Y llegamos a este resultado. Bueno, ¿qué hacemos después? Despejamos la divergencia de J, de JD. Recuerden, ese es el término que nos interesa, pues, saber su origen, ¿no? De dónde proviene, con qué está relacionado. Entonces, despejamos y tenemos este resultado. Y entonces, pues, tal vez es un resultado que aparentemente no sea sorprendente ni tampoco que les cause un impacto. Simplemente estamos diciendo que la divergencia de JD, de la corriente de desplazamiento, es igual a menos la divergencia de la densidad de corriente real. Esta densidad de corriente es la del hilo conductor, es esta, recuérdenla. Es esta que sí sabemos que está fluyendo. La JD es la que hemos agregado para tratar de explicar lo que está sucediendo en esta región vacía, dentro de las dos placas del capacitor. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre este resultado. Bien, entonces, esta divergencia, bueno, justo en este término está el secreto. Este resultado. Porque si recordamos lo que nos dice la ecuación de continuidad, vean lo siguiente, aquí está. La divergencia de una densidad de corriente es igual, si despejan, a menos la variación de densidad de carga en el tiempo.
Es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Entonces podemos ocupar dicha ecuación aquí, justamente. Entonces vean lo que sucede. Ese término lo reemplazamos por la variación de densidad de carga que cambia en el tiempo. Pero, ¿qué nos decía la ley de Gauss? Que las densidades de corriente, pero las densidades de carga son fuentes de campo eléctrico. Aquí está. Por acá lo teníamos. Aquí está, vean. La densidad de corriente, perdón, densidad de carga eléctrica es fuente de campo eléctrico. Entonces, de esta ecuación, de la ley de Gauss, despejamos la densidad de corriente eléctrica es igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico E. Entonces, usando esta información, llegamos a este resultado. Ahora, vamos a suponer que esta función vectorial, esta que nos está describiendo el campo eléctrico, es una función bien comportada, de tal manera que nosotros podemos intercambiar el orden de la derivada parcial respecto a X, respecto a Y y respecto a Z, con la derivada parcial respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el intercambio. Vamos a, digamos que a factorizar o a extraer la operación de divergencia y esta derivada parcial respecto al tiempo la vamos a pegar hasta el campo E. Y estaremos encontrando esto. Vean, aquí en esta ecuación, esto es igual a, si extraigo la divergencia, así, divergencia, lo que queda es epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Epsilon 0 es una constante. Así que al momento de hacer actuar esta derivada, pues no le hace nada. Pasa y no la ve a esta cantidad y pasa directamente a derivar a la función vectorial de campo eléctrico. Bueno, entonces si comparamos, tenemos la divergencia de esta cantidad igualada a la divergencia de esta otra. Entonces, para que esto que tenemos aquí sea válido, o sea, es una igualdad cierta, lo que tiene que ocurrir es que esto que está en color rojo tiene que ser exactamente igual a esto que hemos encerrado aquí en paréntesis, como lo tenemos aquí. Entonces, ya tenemos la respuesta. Ya sabemos de dónde proviene esa densidad de desplazamiento. Entonces, la densidad de corriente de desplazamiento, esta famosa JD, es el resultado de tener un campo eléctrico que varía en el tiempo. Y entonces ya tenemos la respuesta. Ya sabemos que ese término que arregla las cosas no es un término abstracto, sino que está relacionado justamente con algo que conocemos, que es un campo eléctrico.
Pero como vemos, es un campo eléctrico que tiene que estar cambiando en el tiempo. No tiene que ser constante en el tiempo. Entonces, la explicación que estaremos obteniendo es la siguiente. Cuando tenemos el capacitor de placas paralelas en ese circuito y se establece la corriente eléctrica, lo que está pasando, y algo que sabemos es que el capacitor va a estar cargando o descargándose, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que esté cargando y descargándose nos está hablando de que hay una cantidad de carga que está cambiando en el tiempo. Y esa cantidad de carga lleva asociada entonces un campo eléctrico que también va a estar variando en el tiempo. Es decir, el campo eléctrico que se establece en esta región vacía no es constante, presenta modificaciones en el tiempo. Y como resultado de ese campo eléctrico que varía en el tiempo, en esta región vacía se genera un campo magnético. Un campo magnético cuyo rotacional no es cero. Es decir, que las líneas del campo tienen que cerrarse, es decir, formar círculos concéntricos, como tenemos en este esquema. Y por lo tanto, la ecuación o la ley de Ampère tiene que sufrir una modificación. Y la modificación que se encuentra es esta. Esa es la ley de Ampère-Maxwell. Esta es la versión completa. Y lo que nos dice es lo siguiente, vean. Para tener un campo magnético, no solamente necesitamos de una corriente eléctrica que esté cruzando un hilo conductor, sino que también podemos utilizar un campo eléctrico que varíe en el tiempo para generar un campo magnético. Y como pueden ver, la historia ya está cerrada, ya está completa. Porque, vean acá, de la ley de inducción de Faraday concluimos que si tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo, es capaz de producir un campo eléctrico. Ya que estamos diciendo la versión equivalente. Ahora, si tenemos un campo eléctrico que cambia en el tiempo, va a producir un campo magnético. Y bien, pues esto que hemos visto hasta este momento, con esta última ecuación, es lo que se conoce como las 4 ecuaciones de Maxwell. El trabajo de Maxwell fue, primero, notar la existencia del problema primero, que se establece en un capacitor, lo cual lo llevó a, pues, decir que la ley de Ampère estaba incompleta, le faltaba un término. Y ese término que él encuentra, pues nos establece una conexión entre el campo eléctrico y el campo magnético. No son eventos aislados, como creíamos al inicio, sino que incluso tomando en cuenta la ley de inducción de Faraday, vemos que son fenómenos que se pueden retroalimentar. Un campo magnético genera un campo eléctrico y este campo eléctrico puede generar un campo magnético. Y así, como en forma de cadena, en una especie de círculo vicioso. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, a manera de resumen de estas clases que hemos tenido. Tenemos una ley de Gauss que nos habla del flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Y este flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga eléctrica encerrada por esa superficie.
Eso es la forma diferencial, perdón, la forma integral de la ley de Gauss. Pero tenemos la forma diferencial. Aquí está. La forma diferencial nos dice que las fuentes de campo eléctrico serán las densidades de carga eléctrica. Tenemos una ley de Gauss para el magnetismo. Esta nos dice que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre será cero. Eso en la forma integral. En la forma diferencial, lo que nos está diciendo es que no existen fuentes aisladas de campo magnético. No existe lo que podemos llamar como un monopolo magnético, o un polo norte aislado, o un polo sur aislado. Eso no ocurre. Siempre vienen en parejas, polo norte y polo sur. Tenemos una ley de Ampère-Maxwell, la que acabamos de ver justamente. En su forma integral, la podemos escribir así. Y lo que nos dice es lo siguiente. La circulación de un campo magnético a través de una trayectoria cerrada es, en principio, proporcional a la corriente eléctrica encerrada por esa trayectoria. Pero también es proporcional a la variación, vean, aquí está la derivada temporal, a la variación en el tiempo de un flujo de campo eléctrico. Aquí está E punto de A, que eso es un flujo, a un flujo de campo eléctrico. Noten que a diferencia de la ley de Gauss, esa superficie no es cerrada. Ahora, en su forma diferencial, lo que nos dice es un campo magnético es proporcional o se genera gracias a establecer una densidad de corriente o bien a un campo eléctrico que cambia en el tiempo. Y la última ecuación que tenemos es la ley de Faraday, que he anotado por acá arriba por cuestiones de espacio. Y de lo que nos habla es de la circulación del campo eléctrico. La circulación de un campo eléctrico en una trayectoria cerrada es igual a la variación del flujo de campo magnético a través de una superficie. O bien, en su forma diferencial, lo que nos dice es que un campo eléctrico puede ser obtenido mediante un campo magnético que cambia en el tiempo. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre las ecuaciones de Maxwell que acabamos de repasar.
Ok, la pregunta en el chat acerca de si podemos concluir que las ecuaciones de Maxwell permiten describir los fenómenos electromagnéticos. La respuesta es sí. Esencialmente lo que estamos viendo con estas 4 ecuaciones, estas 4 expresiones, ya sea en su forma integral o en su forma diferencial, es por un lado explican qué es lo que genera un campo magnético o eléctrico y cómo son sus líneas de campo, ¿no? Cómo podemos dibujarlos de manera visual. Pero las otras 2 ecuaciones, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de inducción de Faraday, lo que nos establecen es esa conexión que al inicio uno podría pensar que no existe. Entonces, esencialmente, estas 4 ecuaciones permiten explicar fenómenos en los que solamente intervenga un campo eléctrico por sí solo o un campo magnético por su cuenta. Pero también, cuando incluimos el tiempo, vean que ese es el punto importante en la ley de Ampère, Maxwell y la ley de inducción de Faraday. Cuando se incluye el tiempo, comienzan a aparecer cosas interesantes. Porque al tener un campo eléctrico que cambia en el tiempo, o bien al tener corrientes eléctricas, tenemos un campo magnético. Si esto no ocurriera, si no tuviésemos esas variaciones en el tiempo, no tendríamos un campo magnético. Ahora, en la ley de inducción de Faraday tenemos algo similar. Vean, tenemos también variación en el tiempo. Entonces, cuando tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo, podemos producir un campo eléctrico. Y justamente estas ecuaciones, estas últimas 2 sobre todo, son las que pues, dan lugar a los motores motores eléctricos y generadores eléctricos, los que pues, nos proporcionan la corriente eléctrica con la que nuestros aparatos funcionan. Entonces, todo esto desde el punto de vista de, ¿cómo decirlo? Fenómenos eléctricos y magnéticos aplicados a la mecánica, a poner cosas en movimiento. Ahora, en lo que estamos nosotros interesados, porque no hay que perder de vista eso, es en cómo hacemos la conexión de esto que hemos visto con las leyes con las ecuaciones de Maxwell, con estos otros fenómenos. Estos. Esto de la onda estacionaria, esto de las frecuencias de resonancia, porque no quiero que pierdan de vista eso. No sé, véanlo con atención y, ok, ya tenemos ecuaciones que nos permiten explicar de manera muy eficiente los fenómenos eléctricos y magnéticos, tanto por separado como cuando estos dos se alimentan entre sí. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está el punto de anclaje con lo que hemos visto? Ya sea con el movimiento armónico simple o con las ondas. Y bueno, la respuesta la vamos a proporcionar en los siguientes minutos. Entonces, para ello, quiero que tomemos en cuenta las ecuaciones, las 4 ecuaciones de Maxwell, pero pensemos en una situación específica. Pensemos en una situación de vacío, o sea, donde no hay materia, donde no hay absolutamente nada. Entonces, consideremos el espacio libre.
Es decir, una región en la que no hay ninguna densidad de carga eléctrica, o sea, no hay un objeto cargado, pero tampoco hay densidad de corriente eléctrica. O sea, tampoco hay un hilo conductor ahí, atravesando ese espacio que menciono. Piensa en un estado de vacío absoluto. No hay absolutamente nada, nada, ni un rastro de materia. Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones de Maxwell? Bueno, pues las ecuaciones de Maxwell se van a escribir de esta manera. Vean. La ley de Gauss, pues nos daría un cero aquí, ¿cierto? Porque como no hay densidad de carga eléctrica, aquí tendremos un cero. O sea, no hay fuente en el espacio libre, no hay una fuente de campo eléctrico, aparentemente, según esto. La ley de Gauss para el magnetismo, pues no sufre ningún cambio, no está ni enterada de que estamos en el espacio libre. ¿Qué pasa con la ley de inducción de Faraday? Bueno, pues tampoco presenta algún cambio. Y la ley de Ampère-Maxwell, bueno, esa sí se modifica también, porque ya no tenemos una densidad de corriente, ya no hay un hilo que ahí esté atravesando esta región, así que pues no hay una corriente eléctrica. Y el único término que sobrevive es el de la corriente de desplazamiento. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí es claro? Entonces la situación que les pido que consideremos. ¿Vale? Entonces piensen que esto está sucediendo entre el Sol y nuestro planeta, ¿no? Entonces en principio, podemos asumir que esa distancia que separa estos dos objetos en el sistema solar es una distancia en la cual no hay absolutamente nada. Entonces, las ecuaciones de Maxwell en esa región tomarían esta forma, esta estructura específica. Y podrían pensar en lo siguiente, bueno, y aquí, ¿dónde está la conexión con lo que hemos visto? ¿No? ¿Por qué estamos viendo todo esto? ¿Dónde está la relación? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Con estas ecuaciones, con estas 4 ecuaciones, vamos a calcular el rotacional de la ecuación 2, de esta. Vamos a hacer unos cálculos y el primer punto, el primer paso es, calculemos el rotacional de esta cantidad, de la ecuación 2. Aquí está, vean, el rotacional, perdón, sí, el rotacional de este otro rotacional. Y a la derecha, pues tenemos esta cantidad, ¿no? Menos el rotacional de la variación en el tiempo del campo magnético. Ahora, del lado izquierdo de lo que está aquí escrito, eh, se puede aplicar una identidad vectorial. Aquí podemos ir a nuestras notas de cálculo vectorial o apuntes o lo que se tenga, o consultar en internet también para desarrollar esta parte. O sea, no lo vamos a hacer explícitamente, no hacer el determinante y calcular las derivadas parciales y demás, no. Utilizamos identidades vectoriales. Entonces, el lado izquierdo termina convirtiéndose en lo siguiente. Vean, así se estaría desarrollando. El rotacional del campo eléctrico E es igual a el gradiente de su divergencia menos
el laplaciano del campo E. Y a la derecha, ¿qué ha ocurrido? Bueno, hemos intercambiado el orden. ¿Lo notan? El orden en que actúan estas derivadas. Inicialmente tenemos la derivada temporal del campo magnético y después las derivadas espaciales. La derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y y la derivada parcial respecto a Z. Pero si notan en este tema, en esta siguiente línea, hemos intercambiado ese orden. Bueno, ¿cuánto vale divergencia de E en el espacio libre? Ese término. Así es la ley de Gauss, que hemos nombrado aquí ecuación 1 para el espacio libre, de 0, porque no hay densidades de carga eléctrica. ¿Y este quién es? La divergencia del campo B. Veamos en la ecuación 4. El rotacional del campo B es igual a esto que está aquí, a la variación de un campo eléctrico en el tiempo. Entonces, ocupando ecuación 1 y ecuación 4, llegamos a este resultado. ¿Esta ecuación no les resulta familiar? Se parece un poco a la ecuación de onda, ¿no? La ecuación de onda tridimensional, exactamente, que tendría esta forma, si no mal recuerdo, ¿no? Sería 1 entre b cuadrada por la derivada segundo orden de la función de onda en el tiempo, ¿no? Así. Tiene exactamente la misma estructura. Tenemos el laplaciano aplicado a una función, en este caso no a una función escalar, sino a una función vectorial, igual a un coeficiente, aquí está, un coeficiente, que después multiplica a la derivada segunda respecto al tiempo de este mismo campo, de este mismo término, como tenemos aquí. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que en el espacio libre, el campo eléctrico satisface la ecuación de onda. Es decir, el campo eléctrico, vectorialmente hablando, bueno, lo vamos a ver en unos momentos mejor, espero. Bien, el campo magnético va a satisfacer la misma ecuación. Bien, exactamente la misma ecuación. Ustedes lo pueden hacer. Repitan los pasos análogos a lo que, sí, que se mostró aquí, pero ahora para el campo magnético. Y ustedes van a encontrar este mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo aquí? Que aún en ausencia de cargas eléctricas o de corrientes eléctricas, los campos eléctricos y campos magnéticos se pueden propagar en el espacio libre y lo hacen como ondas.
Es decir, un campo magnético puede ir fluctuando en el tiempo de esta manera. No sé si han visto en algunas imágenes una figura así, vectores que están moviéndose de esta manera. Si notamos, aquí tenemos un perfil senoidal. Pero lo que está variando aquí es tan solo un campo magnético o un campo eléctrico. Y algo muy importante en lo que hay que hacer énfasis es que esto que estamos encontrando, estas dos ecuaciones, se están cumpliendo para el espacio libre. No necesitamos materia, no necesitamos de un medio físico para que estas ondas se propaguen. ¿Preguntas, comentarios sobre esto que hemos mostrado en esta última parte? Entonces, como pueden notar, pues no perdimos tanto el tiempo pues repasando las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Tal vez hubiese sido más directo o más simple darle las ecuaciones honestas y ya se acabó, ¿no? Y hacemos la conexión. Pero me pareció mucho mejor hacer un repaso, entenderlas lo más o lo mejor que se pudiera, para después hacer el salto, ¿no? Entender de dónde provienen cada una de ellas. Y ya que tenemos esa información, decir, ok, ahora vamos a irnos a un lugar donde no hay nada de materia. Es el espacio libre totalmente. Y resulta, como hemos visto aquí, que en esa región, eh, si se pudiera conseguir un espacio en vacío total, encontramos que las ecuaciones de Maxwell dan lugar a una ecuación de onda. ¿De acuerdo? Y entonces vemos que el campo eléctrico, o sea, si nosotros tenemos un campo, vean, lo importante aquí, si nosotros producimos un campo eléctrico con una carga en movimiento, ese campo eléctrico se va a propagar por todo el espacio. O sea, no va a ser necesario que esté ahí siempre la carga eléctrica. Sino una vez que nosotros ponemos una carga eléctrica en movimiento, va a propagar en su alrededor campos eléctricos. Pero no solamente eso, que el campo eléctrico, por estar cambiando el tiempo, va a su vez producir un campo magnético. Y ese campo magnético a su vez produce un campo eléctrico. Y ese a su vez un campo magnético y así sucesivamente. Eso es la luz. El que ustedes puedan ver su pantalla en la computadora, puedan ver su celular, puedan pues, captar información con sus ojos, se debe justamente a esto. A que los campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar en el espacio libre sin necesidad de una fuente como tal. Y bueno, la siguiente clase, la clase del viernes, vamos a calcular con qué velocidad lo hacen, ¿no? Con qué velocidad se propagan. De hecho, aquí ya pudieron ustedes calcularlo. Pueden consultar, si gustan en internet, los valores de estas cantidades, pero creo que aquí lo tenemos. Déjenme ver, creo que sí lo tenemos. Aquí están.
Aquí está el valor de epsilon 0 y el valor de mu 0. Entonces pueden hacer el cálculo de esta cantidad, de este producto, y compararlo con la ecuación de onda, ¿no? Que es 1 entre b cuadrada. Entonces parece ser que este término es 1 entre b cuadrada. Donde b cuadrada, bueno, donde b, perdón, recuerden que es la velocidad de la onda, así que ahí podemos establecer con qué velocidad se propagan estos campos magnéticos y eléctricos. Y, ok, la pregunta, entonces la luz no, es más, no son más que campos electromagnéticos, sería. Y sí, esa es la respuesta. Si ustedes encienden una vela, encienden una lámpara, encienden pues, cualquier fuente de luz, lo que están recibiendo a sus ojos son campos eléctricos y magnéticos, viajando muy rápido. Bien, jóvenes, no sé si queda algún comentario o pregunta pendiente. Pero bueno, entonces la clase del viernes retomaremos esta parte. Entonces recuérdenlo, en el espacio libre, al menos para nuestros fines que nos interesan, en el espacio libre vemos que las ecuaciones de Maxwell, mediante un poquito de álgebra, logran conectar con la ecuación de onda. Bien, jóvenes, pues bueno, si no hay algún otro comentario de su parte, nos escuchamos la siguiente clase. Hasta luego, excelente día a todos.